una lucha por la supervivencia. Brutal. Implacable. Una guerra civil. Así describía Charles Darwin a la naturaleza. Su salvaje crueldad reflejaba su agonía personal. En 1859, mientras aguardaba que su libro El origen de las especies fuera publicado, Darwin huyó a los páramos de Yorkshire, donde escribió angustiadas notas que enviaba junto con la correspondencia dirigida a sus viejos colegas naturalistas. Me temo que no aprobaréis a vuestro alumno. Será una abominación para vuestros ojos. El anatema lo fulminará. Señor, qué salvaje serás. ¿Cuánto tardarás en crucificarme vivo? Aquel hombre que fue formado para servir a la iglesia se encontraba débil y enfermo, atormentado y temeroso de revelar sus ideas heréticas a un mundo cristiano. El capellán del diablo. Por primera vez se ha publicado toda la correspondencia de Darwin. Este es un suceso importante para dos historiadores cuyo propósito es situar el conocimiento científico dentro de su contexto cultural. Adrian Desmond ha realizado un estudio sobre la ciencia y la política de la época de Darwin. James Moore ha dedicado su carrera a investigar el mundo social y religioso de Darwin. La nueva biografía, producto de los esfuerzos de ambos, pretende resolver el rompecabezas en torno a uno de los científicos más controvertidos y de mayor influencia que haya vivido. ¿Por qué Darwin retrasó 20 años la publicación de su trabajo? Las investigaciones revelan a un hombre lleno de temor y ansiedad, muy alejado del osado visionario que estremeció al mundo de la ciencia. Charles Darwin nació y creció en Shrewsbury. Era el segundo hijo de una familia adinerada. Su padre, Robert, era un eminente doctor, un hombre de carácter fuerte que infundía temor en su joven hijo. Charles era una decepción. Tras su fracaso en medicina, fue enviado a la Universidad de Cambridge a prepararse como clérigo. Allí aprendió a respetar a Dios y a su creación. Su profesor de botánica, el reverendo John Henslow, se convirtió en su benefactor. Fue a través de su influencia que el joven Darwin obtuvo un lugar privilegiado en el buque real Beagle. Darwin se desempeñó como asistente del capitán en un viaje alrededor del mundo. El joven naturalista de 22 años se sintió inspirado y preocupado por lo que observó. Comenzó a formularse miles de preguntas. ¿Por qué se extinguen los animales? ¿Cómo aparecen nuevas especies? Estaba decidido a encontrar las respuestas. Darwin no era evolucionista. Cuando regresó a Inglaterra a bordo del Beagle, eso fue en octubre de 1836, su famoso viaje duró casi 5 años. Darwin estaba contento de haber llegado a Falmouth, sano y salvo. Con 27 años aspiraba a hacerse un nombre en la ciencia y tenía muchas ideas frescas y una carga de exóticos especímenes de todo el mundo. Visitó a su familia en Shrewsbury y se fue a Londres para que los expertos examinaran su cargamento. El conocimiento que Richard Owen tenía sobre la anatomía de los fósiles era insuperable. Como miembro del Partido Conservador y Anglicano, era un antievolucionista vehemente. Aquí en su cuartel general, el Elite Royal College of Surgeons, Owen accedió a observar los fósiles sudamericanos de Darwin. La carrera de Darwin florecía. Recibió 1000 libras del ministro de Hacienda para redactar el informe de su colección zoológica hecha a bordo del Beagle. Algunos fósiles que Darwin recolectó en el Beagle se conservan en el Museo de Historia Natural. Son los mamíferos fósiles de Darwin. ¿De la colección de Darwin? Vaya. Sí. Es fabuloso.
Este es el Toxodon. Ciertamente. Lo encontró a unos 200 kilómetros al norte de Montevideo. Darwin estaba seguro de que sus fósiles gigantes pertenecían a especies como elefantes y rinocerontes. Pero Owen los identificó como especies únicas de Sudamérica. Su Toxodon era un extinguido roedor gigante. Eso movió a Darwin a la reflexión. En su viaje en el Beagle, había visto al capibara, el roedor más grande del mundo. Parecía que el Toxodon era como un capibara gigante extinguido. ¿Era el Toxodon el tataratatarabuelo del capibara? Estas creencias evolucionistas no eran nuevas para Darwin. El hereje Robert Grant enseñaba a sus alumnos las últimas ideas provenientes de la Francia revolucionaria. La naturaleza era gobernada por leyes, no por Dios. Y la evolución era la clave. Darwin venía aquí a deambular en esta desembocadura. Le encantaba registrar lo que el agitado mar del norte traía hasta acá. La persona que lo traía hasta aquí era su profesor Robert Grant. La especialidad de este eran las esponjas. Era un experto mundial en esa materia. Eso fue muy provechoso para Darwin, ya que Grant era un evolucionista radical y para él las esponjas eran las madres de todas las formas superiores de vida. Está algo sucia, pero parece una planta. Todo esto le fascinaba a Darwin y le preocupaba mucho. Grant era un hombre peligroso. Desafiaba las convenciones aceptadas sobre el origen de la vida con nuevas e insólitas ideas. Grant decía que las esponjas y corales del lecho marino eran animales. Creía que esos invertebrados compartían el mismo esquema básico de las formas de vida superiores. Sus provocativas ideas lo llevaron más lejos. Dijo que una criatura podía convertirse en otra. Eso era transmutación, una idea subversiva. Darwin anotó sus propias observaciones en una reunión de la Sociedad Universitaria en marzo de 1827. Con solo 18 años, presentó con orgullo su modesto descubrimiento de que la larva del pólipo flustra podía nadar. No había terminado de hablar cuando estalló una discusión sobre el materialismo. El radical William Brown alegaba que la mente y la conciencia eran consecuencia de la actividad cerebral. No había necesidad de la intervención divina ni del alma. Estas especulaciones eran tan peligrosas que fueron tachadas de la transcripción. Grant llevaba a Darwin a terrenos peligrosos. Tras abandonar el ambiente radical de Edimburgo, Darwin fue enviado a estudiar teología en el reaccionario Cambridge. En Cambridge y Oxford se encontraba la base intelectual del poder anglicano. Casi toda la dirigencia universitaria y los profesores eran miembros de órdenes religiosas. El contraste con Edimburgo era total. Darwin tenía 19 años cuando se mudó a este cuarto en el Christ College. Era un cómodo refugio dentro de una comunidad masculina. Aquí gobernaban los hombres del clero y los supervisores académicos censores de cualquier vicio. Las mujeres que deambulaban en las calles eran encerradas en la cárcel de la misma universidad. Un supervisor académico, el reverendo Adam Sedgwick, solterón empedernido, le daba a Darwin clases de biología. Otro supervisor y profesor, el reverendo Henslow, era el mismo que había logrado que Darwin hiciera el viaje en el Beagle. Ambos eran hombres de poder, cuyas piadosas ideas causaron un profundo impacto en su sensible pupilo. Académicos como Sedgwick y Henslow eran miembros de la élite científica, creían en la teoría creacionista. Darwin aprendió de ellos que el mundo de la naturaleza era armonioso y feliz, que estaba regido tan sabiamente como el mismísimo Cambridge. Dios había diseñado todo, las especies y la sociedad, estables y complementarias.
La vida y la naturaleza eran como las fiestas de la vicaría en las tardes veraniegas, alegres y llenas de cortesía. El mundo moral iba a la par con el natural. Pero en mayo de 1829, el armonioso mundo de Darwin se tambaleó. Dos misioneros contestatarios, llamados Taylor y Carlyle, llegaron a Cambridge haciendo escándalo. Se establecieron en Rose Crescent. Aquí arrojaron el guante. Taylor invitó a los teólogos anglicanos a sus habitaciones para discutir sobre cristianismo. Taylor acababa de publicar un libro donde negaba la existencia de Cristo. Los académicos en sus cuarteles generales hicieron lo suyo. Colocaron este cartel por toda la universidad. Al posadero del infiel le revocaron la licencia. Las pasiones se desataron. Los estudiantes echaron a los radicales fuera de la ciudad. Taylor era un egresado de Cambridge, había hecho votos sagrados y los había traicionado. Lo apodaron el capellán del diablo y fue entonces encerrado por blasfemo. Lo sucedido a Taylor permaneció en la memoria de Darwin para siempre. Cuando escribió su libro, lo hizo con el temor de ser también llamado capellán del diablo. Luego del viaje en el Beagle, al regresar Darwin a la capital, el foco de la disidencia intelectual se situaba en la secularizada Universidad de Londres. El profesor de zoología era nada menos que su otrora compañero de Edimburgo, Robert Grant. Darwin empezó a evitar a su antiguo tutor evolucionista. Los amigos adinerados de Darwin relacionaban las teorías evolucionistas con los agitadores de la clase obrera, el ateísmo y la Revolución Francesa. Para un joven con ambiciones, codearse con Grant y sus amigos radicales no era lo más apropiado. Pero el círculo social de Darwin coincidía con los radicales. No aprobaban los privilegios aristocráticos. Promovían las reformas legislativas, tanto en política como en la naturaleza. Propugnaban leyes que gobernaran la ciudad y el universo. Uno de sus líderes era Charles Babbage, un matemático brillante. Había construido una extraordinaria máquina calculadora que era la comidilla en Londres. La mostró a sus invitados en una cena a la que asistió Darwin. Cuando Babbage movía la manivela, aparecía una secuencia de números. Los números habían sido programados y eran predecibles. Pero para sorpresa de todos, un número interrumpió la secuencia. No fue un milagro. Babbage lo había programado así. Quería probar que, así como él podía establecer las reglas de su mecanismo, Dios lo hacía con el suyo, el universo. Muchos intelectuales liberales creían que el mundo estaba programado por leyes divinas. No creían que Dios creaba milagrosamente nuevas especies, pero sí que establecía las leyes de creación que las producían. Muchas plantas y animales nuevos aparecían sin intervención creadora. La pregunta era, ¿cómo? No lo sabían. Pero Darwin tenía una pista. Owen le había mostrado que los fósiles del Beagle se parecían a otras especies sudamericanas. Darwin se preguntaba si las especies extintas o vivientes se relacionaban entre sí al evolucionar las unas de las otras. Darwin encontraba esta idea mucho más simple y sublime. La escribió para sí mismo en su libro de anotaciones. En julio de 1837, un mes después de que Victoria subiera al trono, escribió Zoonomia, las leyes de la vida, en una libreta con cubierta de cuero. Allí plasmó una serie de anotaciones telegráficas sobre la evolución. La vida se extendía a través del tiempo, ramificándose como un árbol, brotando en nuevas especies, adaptadas a los lentos cambios del ambiente.
Al leer unas páginas, abundaban las implicaciones. Es absurdo pensar que un animal sea superior a otro. Decir esto era peligroso. Darwin lo llamaba sublevación mental. Sus especulaciones continuaron en un segundo cuaderno, y en la primavera de 1838 se encontraba en su fase más radical. Creía entonces que la mente y la materia eran lo mismo, y que cada instinto y deseo humano, incluso nuestro amor a Dios, era producto de la evolución de la estructura cerebral. Escribió, amar a una deidad es producto de la organización. Oh, materialistas. ¿Por qué el pensamiento, una secreción del cerebro, debe ser más maravillosa que la gravedad, una propiedad única de la materia? Solo por nuestra arrogancia. Esos pensamientos le revolvían el estómago a Darwin. Él conocía el destino de los materialistas, el caso del cirujano William Lawrence. Su libro, Lecturas sobre el hombre, se declaró blasfemo en la corte de la Cancillería. Los ateos aprovecharon y piratearon 6 ediciones, y Lawrence perdió su empleo en el colegio de cirujanos. Una de esas copias, pirateada por William Benbow, llegó a manos de Darwin. Benbow era un obrero ateo que financiaba su política con la venta de ilustraciones pornográficas. Darwin podía sufrir el mismo destino, ser pirateado por fanáticos. Recuerden que el materialismo era considerado un crimen político como la blasfemia y la sedición por parte del sistema anglicano. Darwin conocía el poder de su teoría y también sus consecuencias. Sabía que era una embestida al creacionismo anglicano. Si se acepta que una especie puede convertirse en otra, toda la estructura se tambalea y cae. En marzo de 1838 visitó los jardines del nuevo zoológico de Regent's Park. Darwin vio la primera orangután mostrada en el zoológico de Londres. Se le permitió entrar en la jaula y estudiarla. Le impactó su inteligencia. Le mostró un espejo y observó su expresión de curiosidad. Estaba convencido de que entendía todo lo que se le decía. Veía cómo usaba herramientas y cómo escapaba para evitar el castigo después de hacer algo malo. Darwin concluyó que no era muy grande la brecha entre un salvaje que había visto a bordo del Beagle y un simio domesticado. Percibía en ello evidencias de una ley natural. Tal vez la evolución podía explicar la relación entre monos salvajes y hombres civilizados. En el verano de 1838, Darwin llevaba una doble vida. Públicamente era un respetado miembro de la comunidad científica. Había sido elegido para formar parte del Ateneo, donde se reunía la crema intelectual londinense. Hacía grandes progresos. El Ateneo escogía a sus miembros con recelo. Eran hombres distinguidos, ministros del gabinete, obispos y abogados. Darwin asistía a diario al Ateneo para codearse con la crema. Decía que le hacían sentirse como un lord. Pero, en secreto, él minaba las bases de todo esto. Sus anotaciones secretas eran sediciosas. Su trabajo era como el del topo que debilita el suelo firme. El conflicto le enfermaba. El hombre, el maravilloso hombre, no es una deidad. Posee algunos instintos propios de los animales. Una tarde, Darwin leyó en un ejemplar de la Gaceta de Edimburgo un artículo sobre un filósofo francés ateo. El artículo le convenció de que tenía razón en buscar una ley de la evolución, pero le advertía que dicha ley iba en contra de los principios morales y religiosos. Terminó con migraña. En la noche le atacó el insomnio. Unas semanas después, Darwin soñó con una ejecución pública. En el sueño, el condenado sobrevivía a la horca. Luego era decapitado y vivía para mostrar sus heridas.
Darwin era pesimista, pero desafiante. Darwin era un sobreviviente, y esa era la clave. En el círculo liberal de Darwin, los prudentes tenían éxito, avanzaban y prosperaban. Los liberales creían que los pobres desaparecerían. Había demasiadas bocas que alimentar. La enfermedad y el hambre controlaban la población. Era la implacable lógica de la pobreza, la lógica de Thomas Malthus. Una semana antes de soñar que era ejecutado públicamente, Darwin había leído el ensayo sobre el principio de la población de Malthus y entendió que el mundo entero se regía por la lógica de la pobreza. El mundo de Darwin era absolutamente malthusiano. En la despoblada mesa del comedor de su hermano, Harriet Martineau mostraba incansable simpatía por Malthus. Razonaba que solo la amenaza del hambre hacía que la gente limitara su descendencia. Esa actitud favorecía a los liberales. Según Malthus, sin un control de la natalidad, la población podría llegar al doble en menos de 25 años, provocando miseria. El argumento era conocido y escandaloso, pero la población no se duplicaba hasta el infinito. La gente podía controlar su reproducción. Darwin se preguntaba que si los humanos duplicaban su población en 25 años y tenían una lucha tan atroz por sobrevivir, ¿cómo sería esa lucha entre animales y plantas que se multiplican en un tiempo mucho menor? Darwin describió esta lucha como una fuerza implacable que desecha a los débiles, así como los pobres eran rechazados por la clase alta. Los afortunados y bien alimentados merecían vivir. Se adaptaban mejor. Darwin estaba a punto de formular su ley de la evolución. Entendía que también existía la superpoblación animal y que los individuos luchaban por sobrevivir. La naturaleza seleccionaba a los fuertes, a los jóvenes, a aquellos nacidos con ciertas ventajas y arrasaba sin piedad con los que eran débiles o desadaptados. Darwin entendía que la naturaleza era una guerra, pero una guerra civil. Una arena de gladiadores donde se enfrentaban unos con otros. Eso era la selección natural. Darwin desechó lo que le quedaba de radicalismo y planteó una nueva teoría más competitiva y malthusiana, más aceptable para su clase. Entonces, ¿por qué no publicó su teoría en 1838? Bien, porque la transmutación todavía era una idea peligrosa que bestializaba al hombre y toda teoría basada en la competencia entre el hombre y los animales iba en contra del antiguo paternalismo anglicano. Además, toda teoría que disminuyera al hombre era considerada favorable a la sublevación de las masas. Esto se comprueba con los cartistas, que eran una corriente radical que marchaba de pueblo en pueblo demandando el voto para la clase obrera. Solo un provocador anunciaría una teoría de la evolución en ese momento, y Darwin no lo era. Darwin estaba por cumplir 30 años. Enfermaba con frecuencia. Sus peligrosas ideas le pesaban. Necesitaba un ángel guardián. Comenzó a analizar los pros y los contras del matrimonio con la misma obsesión con la que tomaba notas al volver a Shrewsbury. Por un lado, escribió, una esposa es costosa y quita tiempo. Obviamente imitaba la conversación de los hombres en los clubes, una visión machista. Y por otro lado, comenzaba a acariciar la idea. Una esposa sería como un objeto de diversión, mejor que un perro. Ella tendría el encanto de la música y de la conversación femenina. Eso es saludable para uno. Casarse, casarse, casarse. Queda aprobado. Con el consentimiento de su padre, se dirigió a la residencia Marr en Staffordshire. Allí residía la última mujer de su familia en edad de casarse, su prima Emma Wedgwood. Era rica y muy religiosa.
Ya con 30 años, prefirió encargarse de un esposo extrañamente obsesivo que de su madre inválida. A principios de 1839 se casaron en la iglesia parroquial de Myre. Fue una ceremonia sencilla. La pareja se fue tan rápido que Emma no pudo despedirse de su madre. Su banquete de bodas fueron sándwiches en el viaje en tren a Londres y brindaron con agua mineral. Sorprendentemente, aún en su noche de bodas, Darwin hizo unos apuntes sobre nabos. Había conversado con su tío John sobre la reproducción de las plantas y estaba ansioso por anotarlo todo. Fue un matrimonio arreglado, pero bastante feliz a pesar de todo, aunque Emma se preocupaba cada vez más por la salvación eterna de su marido. En Londres, la pareja fijó su residencia en la calle Gower. En el segundo piso, Darwin continuaba escribiendo en sus cuadernos clandestinos. A veces estaba demasiado enfermo para hacerlo. Su primer hijo nació a finales de año. Darwin hacía anotaciones sobre Willie, comparándolo con el orangután del zoológico de Londres. Mientras Darwin residía en la calle Gower, la depresión económica se acrecentó y la ira de la clase obrera aumentó de tal manera que se hablaba de una posible sublevación en 1839. Pero solo Newport cayó en manos de los insurrectos. En 1841, los ateos publicaban ilegalmente su periódico El Oráculo de la Razón, que promocionaba la subversiva y materialista teoría evolutiva. Los editores fueron encerrados por blasfemia uno tras otro. Eso probaba que la evolución se creía una bomba en manos de los revolucionarios. Darwin corría un gran riesgo. En el verano de 1842, Darwin llevó su teoría al papel por primera vez. Ese agosto, los batallones de guardias y la caballería real marcharon por las calles londinenses hasta la estación Euston, en el norte, para acabar con una huelga general convocada por los cartistas. Se aplicó la ley marcial en los pueblos industriales, donde 500,000 de trabajadores entraron en huelga con una erupción de violencia. Las tropas fueron llamadas de vuelta a Londres mientras crecía el temor de una revuelta. Durante el verano de 1842, Gran Bretaña estaba al borde de la revolución. Los extremistas, con gusto, hubieran explotado la idea de la evolución para justificarse. Los amigos de Darwin luchaban por detener a los radicales. Richard Owen, el hombre que estudió los fósiles sudamericanos de Darwin, se entrenó aquí con el regimiento de voluntarios de la aristocracia que apoyaron a la policía durante los disturbios cartistas. Owen hacía campaña en contra de los evolucionistas extremos, denunciando que promovían la idea del autodesarrollo de la vida y la sociedad. No convenía que Darwin hiciera públicas sus ideas, ni tampoco que se quedara en Londres. Los Darwin partieron a la apacible campiña. Lo que Darwin había escrito ese verano era el núcleo de su teoría de la evolución. La superpoblación y la competencia llevaban a una selección natural de las formas de vida más avanzadas. A partir de la muerte, el hambre y la guerra solapada en la naturaleza, podemos percibir el mayor beneficio imaginable, el advenimiento de la creación de los animales superiores. Hay una simpleza grandiosa en esta visión de la vida. Pero aún faltaban unos 20 años para que publicara su trabajo. A causa de los problemas en Londres, la familia Darwin se mudó a Down, en Kent. Estaban a solo 24 kilómetros de la ciudad, pero aislados. Era un refugio en el extremo del mundo, como decía Darwin. La casa era una antigua residencia pastoral. Aquí Darwin vivía como un clérigo naturalista, al igual que sus viejos amigos de Cambridge. Mientras Emma traía bebés al mundo, 10 en total, él se convirtió en hacendado y juez de paz. Compró tierras y acumuló un lucrativo portafolio de acciones. Grandes murallas se alzaron para protegerlo del mundo exterior.
Una arboleda fue sembrada para cerrar el lado oeste de la hacienda. Darwin construyó una senda para pensar, la que recorría sin cesar, día tras día. En su estudio, Darwin buscaba tener intimidad. Incluso instaló un espejo afuera para ver las visitas que se acercaban a la casa. En este lugar, su teoría se materializó en un ensayo de 200 páginas. Se lo encomendó a Emma, a pesar de sus diferencias religiosas. Fue un enorme acto de confianza. Le dijo que le pagara a un editor 400 libras para publicarlo, en caso de que él muriera. Su enfermedad persistía. Temía morirse antes de ver su teoría en la imprenta. Uno de los editores que Darwin había considerado era Joseph Hooker, un joven botánico. Estoy casi convencido, esto es como confesar un asesinato, que las especies no son inmutables. En 1844, cuando Darwin le insinuó a Hooker su creencia en la evolución, dijo que era como confesar un asesinato, un crimen capital. Darwin sabía que un evolucionista estaba destinado a sufrir, y los sucesos de ese año lo comprobaron. Un libro de respetable apariencia fue publicado y causó revuelo. Vestigios de la historia natural de la evolución. Nadie sabe quién lo escribió, pero hizo que el tema de la evolución se discutiera en los salones, lo cual fue una gran sensación. El reverendo Sedgwick, el académico de Cambridge, pensaba que el libro era un inmundo aborto, producto de una débil mente femenina. Lo definió como un libro sucio. El libro haría tambalear las convenciones morales y sociales y crearía discordia y desdicha. Darwin tembló al escuchar la opinión de Sedgwick. Hooker le clavó un aguijón al decirle que solo un experto que hubiera descrito muchas especies tenía derecho a hablar de evolución. Se lanzó entonces a un épico estudio que le tomó 7 años, en el cual describió todas las especies conocidas de percebes. Estos son los especímenes de Darwin. Su colección de percebes ocupa ahora 3 gabinetes del Museo de Historia Natural de Londres. La descripción que hizo fue muy exacta. Los percebes fueron una sorpresa. Con ellos aprendió mucho sobre la variedad entre las especies. Cada especie de percebes que encontró variaba en sus detalles. La selección hacía lo suyo en esas variaciones. Es lógico que le haya tomado 8 años. Hay una asombrosa variedad. También estudió la evolución de la sexualidad, la diferenciación de machos y hembras en la historia evolutiva. Creía que todos los percebes eran hermafroditas, con órganos sexuales femeninos y masculinos, pero no siempre era así. Este es el Scalpellum, que también forma parte de la colección. Observa. Algunos percebes tenían pequeños parásitos adheridos. Veré si encuentro un macho. Luego de meses de paciente estudio, descubrió que los parásitos eran diminutos percebes machos. Sí, es muy pequeño. Tengo la aguja sobre él. Es impresionante, te costará creerlo. Es minúsculo. Ya entiendo por qué pensó que eran parásitos. Empezó a creer que todos los animales tenían ancestros hermafroditas y que los machos en un principio eran como huéspedes degenerados, poco más que órganos sexuales adheridos. Durante meses, Darwin se sentaba aquí. Su trabajo era tedioso. Estudiaba algunos de los más horribles engendros sexuales del mundo. Machos diminutos, bolsas de esperma, prácticamente aferrados a una hembra enorme. Eso podría enloquecer a un caballero victoriano. Su salud no mejoraba. Sus conflictos internos se hacían insoportables. En los últimos meses he perdido al menos 4/5 de mi tiempo. En 1849, temiendo la inminencia de su muerte, Darwin abandonó Down y se fue con Emma y con sus 6 hijos a un spa en Malvern. Allí los victorianos tomaban las curas de aguas termales. En este hotel, el Dr. Gully le recetó a Darwin duchas de agua helada y que pasara horas envuelto en sábanas húmedas. Charlatanería o no, funcionó. Pero luego de 2 años volvió a Malvern.
esta vez con su primera hija, Annie, quien estaba muy enferma. Se hospedaron en la Casa Montreal, sobre el valle de Worcester. Emma, con 43 años y 8 meses de embarazo, se quedó en Down. Desde el lecho de Annie, Darwin le enviaba reportes de su estado cada hora. Mientras te escribo, lloro tranquilo. Es mucha la amargura que siento. Vivir entre la esperanza y la desolación me enferma el alma. Quisiera que pudieras verla ahora, la perfección de su gentileza, su paciencia y gratitud. Pobre pequeña. Annie murió en la Pascua de 1851. Tenía 10 años y era la favorita de su padre. Darwin estaba muy enfermo para asistir al funeral. No consta que haya visitado su tumba. Volvió a su devota mujer como un hombre distinto. Apegada a su lucha por la supervivencia, la naturaleza había embestido contra una criatura perfecta. Eso destruyó los últimos vestigios de la fe de Darwin en un Dios cristiano. Pero surgía una nueva Inglaterra. Una semana después de la muerte de Annie, se inauguró la gran exposición en el Hyde Park de Londres, un enorme palacio de cristal que albergaba las riquezas de todo el globo. La mitad de las exhibiciones eran británicas. Era la vitrina de la supremacía imperial con la industria a la cabeza. La ingeniería y ciencia victorianas parecían ser los motores del progreso mundial. Las máquinas se desarrollaban. El liderazgo de los viejos anglicanos paternalistas se trasladaba a los adeptos de la meritocracia. Sus catedrales eran templos votivos de la ley natural. Esta élite creciente de profesionales e industriales era la audiencia potencial de Darwin. Necesitaba sentir a la ciencia de su lado. En las prósperas fábricas inglesas, las máquinas y los hombres se acoplaban, cada uno a su función, al igual que los animales y las plantas. Para muchos, las leyes de la manufactura se asemejaban a las de la naturaleza. Los más fuertes y especializados sobrevivían a la selección. Pero para Darwin, los talleres naturales eran más eficientes. Su visión malthusiana empezaba a hacerse más respetable. En 1853, Darwin fue premiado con la Medalla de la Sociedad Real, un importante honor científico. Lo recibió por su estudio de 7 años sobre los percebes. Incluso se unió al club filosófico de la élite de la Sociedad Real, que se reunía en elegantes tabernas. Darwin era un recluso ahora, pero disfrutaba de ser tratado como una celebridad. A pesar de su nuevo estatus, Darwin seguía renuente a admitir sus ideas evolucionistas. Se dedicó entonces a terminar asuntos inconclusos, criar palomas y unirse a clubes de criadores. Quería saber cómo se creaban esos pájaros de extraordinario y raro plumaje. Los propósitos de Darwin eran distintos. No trataba de competir con sus crías. A diferencia de otros criadores, Darwin hervía sus ejemplares para observar las diferencias en sus esqueletos. Su hogar parecía una casa embrujada llena de apestosos brebajes de cadáveres de palomas. Darwin compró y mantuvo casi todas las variedades conocidas en Inglaterra, muchas de las cuales aún sobreviven hoy día. Estos eran los ejemplares más hermosos de ese tiempo. Sí, lo eran. Esta es la paloma real, la más grande de todas, la más alta.
Sabía que si esos pájaros fueran silvestres, serían clasificados como especies distintas. Esta es una miniatura, por eso se llama pigmea, y la jacobina con plumas en el cuello. Pero todas estas variedades eran una sola especie. Cruzó diferentes ejemplares para comprobarlo. Es bastante distinta de la paloma común que todos conocemos. Todos habían descendido de un solo ancestro a través de generaciones. La tripolina con cola diferente a las comunes. Esta es igual a la anterior, pero más pequeña. ¿Todas son ancestrales? Así es como eran. ¿Todas descendieron de estas aves? Sí. Y además la hemos desarrollado con las patas más limpias. Las han desarrollado. ¿Cómo mejoran la cría? ¿Cómo? Bueno, seleccionando con cuidado. El ojo se entrena para poder conocer. El oficio de criador tenía un halo de misterio, más artístico que científico. Pero Darwin sabía que en él se encontraban los secretos de la selección. En 5 semanas podemos ver cómo se ha desarrollado el buche. Y después podemos ver cómo se han desarrollado sus piernas. Son esas las diferencias que buscamos y creo que lo hemos logrado, sí. ¿Es la campeona? Eso esperamos. En lo que se refiere a desarrollo, creo que sí. ¿A qué edad ven las diferencias? Bueno, creo que desde el primer día. Aquí tenemos 2 pichones, tienen un día de nacido y ya se notan las diferencias. Son muy pequeños. Aún con esta edad. Se nota la diferencia en el pico. Encontró lo que esperaba, que cada ejemplar está compuesto por millares de pequeñas variaciones, invisibles para todos, excepto para los criadores experimentados. La selección era artificial, pero la naturaleza debía trabajar así. Ella era la seleccionadora suprema que escogía a los individuos fuertes y desechaba al resto. La crianza de palomas le sirvió a Darwin para entender gráficamente cómo se originaban las nuevas especies. Darwin imaginaba un árbol con una paloma común en el medio. Esta había sufrido cambios diminutos a través de las generaciones. Primero vinieron palomas similares como la paloma enana y la mensajera. Luego, después de varias generaciones y una cuidadosa selección de las diferencias, vinieron las variedades exóticas con su extraña conducta o plumaje exagerado. Darwin entendió que era eso lo que la naturaleza había estado haciendo durante milenios. La naturaleza actuaba como un criador seleccionando a los mejores, a los especialmente dotados. La selección natural había creado una jerarquía de especialistas. Cada especie encontraba un nicho donde se adaptaba. En abril de 1856, Darwin invitó a unos cuantos de sus amigos naturalistas a pasar el fin de semana. Meticuloso como un cirujano, los llamó uno a uno a comer. Sabía que tenía en su mente la respuesta a todas sus objeciones. Un mes después, observó los fuegos artificiales que celebraban el fin de la guerra de Crimea. Rusia estaba derrotada. La industria británica había vencido a las fuerzas feudales. Finalmente, Darwin reunió el coraje para escribir su monumental trabajo sobre la evolución. Nunca más veríamos a la naturaleza como festiva y benevolente. Vaya libro el que el capellán del diablo podría escribir sobre el torpe, derrochador, bajo y cruel trabajo de la naturaleza. Por 2 años, Darwin se dedicó a su libro. Enfermaba con frecuencia y a veces pasaba semanas enteras sin escribir. El 18 de junio de 1858 le llegó una noticia bomba. Una carta enviada desde el lejano oriente contenía un boceto de su propia teoría. El escritor era Alfred Russel Wallace. Darwin desconocía que Wallace era socialista. En boceto, las teorías parecían idénticas. Darwin estaba en peligro de perder la batalla a última hora. Los viejos amigos de Darwin, Lyell y Hooker, desplegaron una astuta estrategia. El 1 de julio de 1858, aquí en la Linnean Society, leyeron extractos del ensayo de Darwin y luego del ensayo de Wallace. Darwin no estaba presente. Se encontraba en el funeral de su 10º hijo, el pequeño Charles.
Darwin se vio forzado a ir a la imprenta. Se armó de valor y redactó un breve y más claro boceto de su teoría de la evolución por la selección natural. Con las pruebas de imprenta, se refugió en Yorkshire. Su cara se llenó de salpullido y su cuerpo se cubrió de ampollas. Dijo que era como vivir en el infierno. Señor, qué salvaje serás. ¿Cuánto tardarás en crucificarme vivo? Dios sabe lo que el público pensará. Después de todas las preocupaciones, de los retrasos y de los apuros, su peor pesadilla no se materializó. La sociedad industrial estaba preparada para la inexorable teoría de la evolución de Darwin. Doblaje por Etcétera.